vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El tema es, comienza a vivir, ¿verdad? Como si creyeras lo que crees, ¿verdad? Comienza a vivir como si creyeras lo que crees. Hemos visto muchas veces que creemos en un Dios todopoderoso y vivimos como si no tuviéramos esa promesa a nuestro lado. Creemos en un Dios que todo lo puede y andamos desesperados. Creemos en un Dios que nos dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y andamos desesperanzados. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La iglesia no está viviendo como si creyera lo que cree, ¿sí? Y amadas hermanas, es tiempo de creer lo que creemos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor así desde el versículo 10, voy a dar lectura. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Fíjense bien, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Debemos fortalecernos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, ¿ok? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les he compartido que nadie puede ir a la batalla con media espada, ¿sí? Ni con medio escudo, ¿no? O sea, vas a una derrota segura. Pero también les compartía que si no aguantas la espada, tampoco puedes soportar el escudo. El peso del escudo es mayor y por eso es el escudo de la fe, ¿sí? Voy a hacer ahí un énfasis muy en particular en ese punto. Entonces, incluso mucha gente puede tener la espada completa, pero sin escudo. Entonces, dice aquí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. De acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué te lanza el diablo? Dardos, dardos. ¿Con qué detienes esos dardos? Con tu escudo, con tu escudo, ¿sí? Con tu escudo, ¿sí? Entonces, mucha gente tiene la espada completa, pero no tiene el escudo, no tiene el escudo. Falta fe. Recordemos que el escudo representa la fe, falta fe. Y eso es porque vivimos todavía sin creer lo que creemos. Y por eso el tema del día de hoy se llama Comienza a vivir como si creyeras lo que crees. Wow. Amén. Vamos a continuar. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice, toda, no por partes, no lo que tú creas que necesitas proteger más, toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, y habiendo acabado todo, estás firmes. Ahora podemos entender por qué la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tu escudo no vamos, sin el escudo no vamos a agradar a Dios. Alimentos te pedimos que los bendigas y que no. Sin el escudo no vamos a agradar a Dios. Amén. Es imposible. Y aquí el Señor en Efesios nos está recomendando toda la armadura, no nada más lo que te acomode. Toda. Dice, estad firmes, pues, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza
de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa es la palabra del Señor que nos recomienda que busquemos la paz y la sigamos. Amada iglesia, la única manera de trascender en esta vida es teniendo paz en el corazón. ¿Sí? Podrás tener 20,000 títulos universitarios, podrás tener 5 institutos bíblicos. Si no hay paz en tu corazón, no puedes generar esos frutos del Espíritu Santo, incluyendo el amor. Y de ahí, pues, como consecuencia, ¿verdad? Viene lo que dice la palabra del Señor en Corintios: podrás tener voces lenguas angelicales, y sin amor no eres nada. Y no se puede dar ese amor únicamente por decir, pues yo amo porque Dios me amó primero. No, 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 no. Tenemos que vivir verdaderamente como si Dios nos amase, ¿sí? Como si entendiéramos lo que significa que Él nos amó primero. Debemos de vivir así. Y el que encuentra esa forma de vida en Cristo Jesús, encuentra la paz. Lo dice la Escritura. Encuentra la paz, el contentamiento, el gozo, ¿sí? El espíritu de servicio y todo lo que conlleva ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que día a día seamos más como Jesús. Pero necesitamos, dice el Señor, toda la armadura. Dice 16, sobre todo, hace un énfasis: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, todos, todos, todos los lados del fuego del enemigo. Todos, ¿sí? Entonces, amados hermanos, como fieles seguidores de Jesucristo, a diario, ¿sí? Vamos a ser alcanzados por los dardos de fuego de Satanás, ¿sí? ¿Y qué es lo que pretende Satanás con esos dardos? Generar en nuestra mente, ¿sí? Pensamientos contrarios a los que debe de tener todo hijo de Dios, que ha alcanzado la plenitud en su Señor. Entonces, esos dardos que el enemigo comienza a mandar sobre nosotros son los siguientes, o vamos a ver algunos de ellos, que son los más comunes. Primero, duda. Entonces comienzas a preguntarte, ¿verdad? Si Dios realmente dijo eso, si realmente puedes confiar en Dios, si es en serio que Dios va a cumplir su promesa. Bueno, no me dejan mentir, pero incluso hay lugares donde ya se preguntan si es en serio que Jesús viene. Que si puedes creer en la palabra o no, porque al final de cuentas es interpretación humana, y todo ese tipo de dudas, hermanos, ¿eh? Sí, todo ese tipo de dudas. Comienza el enemigo a lanzarnos, ¿sí? Bien, aquí todavía se agrava la circunstancia cuando, si te empiezas a cuestionar respecto a lo que dice la palabra de Dios, obviamente no vas a buscar la respuesta en la palabra de Dios, ¿sí? Comienzas a buscar a los sabiondos, ¿verdad? Comienzas a buscar a los que tú consideras están más cercanos a Dios, ¿sí? Pero no tratando de afianzar tu fe, sino tratando de aclarar tu duda. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa duda obviamente ya hizo mella en tu corazón, y entonces pareciera que ya que tu corazón está deseoso de escuchar lo que tú desearías escuchar y no lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Cuando nosotros todo tenemos que consultarlo y vivirlo y verlo y estudiarlo y analizarlo a la luz de su palabra. Entonces, cuando venga esta duda, amado hermano, el Señor es muy firme, ¿sí? Vayamos a Marcos capítulo 9.
Vamos a leer del versículo. Vamos a leer desde el versículo 20, desde el 21 hasta el 26. Miren, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Habla del muchacho endemoniado. ¿Amén? Y, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. O sea, está diciendo que muchas veces el demonio trataba de matar a su hijo, dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense cómo se dirige, ¿sí? Este hombre a Jesús. O sea, la verdad, eso está bien, bien tremendo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Verdad? Muchas veces la iglesia camina así. Y en verdad, amados oyentes, me ha tocado escuchar oraciones así. Si es que está en tu voluntad, Señor, eso, amados hermanos, es indiscutible, ¿sí? Conocer la voluntad de Dios es indiscutible. Entonces sabrás que cuando conoces la voluntad de Dios, pides conforme a su voluntad. Ya no tienes por qué ir al Señor y decirle, Señor, si es tu voluntad, porque ya sabes qué es y cómo es su voluntad, buena, agradable y perfecta, ¿sí? La cual está llena de pensamientos de bien para ti. ¿Ok? Entonces veíamos, les compartía, ¿verdad? Mucha gente argumenta solamente Dios sabe por qué hace las cosas, pero lo hace como para sentirse bien, ¿verdad? Creyéndose sabios o creyendo que Dios les va a dar razón por eso. Y imagino a Dios preguntándome, a ver, caray, ¿tú no sabes por qué las hago? ¿Tú no sabes por qué las hago? O sea, te sientes aliviado al decir, solamente mi Dios sabe por qué hace las cosas, cuando debería ser tu obligación también saber por qué las hago. Pero nunca pensamos en eso, hermanos. Y obviamente, si no pensamos en eso, no lo meditamos. Si no lo meditamos, no lo estudiamos. Y entonces, mucha parte de nuestra vida se pasa en aflicción. ¿Verdad? Y nos cuesta trabajo entender verdaderamente qué significa llevar su yugo. Imagínate malentender el hecho de que el Señor te dice, lleva mi yugo. Ahora resulta que Dios tiene cargas. Lo que está diciendo el Señor, hey, abrázate de mi palabra, abrázate de mí y yo te voy a ayudar a ti, ¿sí? Pero necesito que mengues para que yo crezca, ¿sí? Entonces les compartía si algo, las cosas que he aprendido en mi caminar en el Señor, y una de las más sorprendentes es que en Él está la solución a todos mis problemas. Y eso, amados hermanos, me ha llevado a diariamente esforzarme en Cristo Jesús para vivir creyendo lo que creo, ¿sí? Creyendo lo que creo. Entonces, fíjense cómo dice, cómo le responde Jesús al papá del muchacho. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿de dónde vienen tus imposibilidades, amado oyente? ¿Te has preguntado? ¿De dónde viene el no puedo? El no me siento capaz, el no lo merezco. ¿De dónde viene? Porque dice aquí, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sabes de dónde vienen nuestras imposibilidades? De la duda, de la incertidumbre. De ahí viene, de esos dardos que nos ha sentado, pero sabroso el enemigo, por no, por no atender la palabra del Señor que nos dice, pero sobre todo, toma el escudo de la fe, porque sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Toma el escudo de la fe para que con él, ¿sí? Resistas todos los dardos de fuego
del enemigo. ¿Sí? Y dice en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, creo. No dice, ayuda a mi muchacho. No dice así el padre. Dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué pasa cuando veníamos al Señor con problemas, cuando apenas estábamos conociendo del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, sí, con tal de que me sane, sí creo. No, 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 no. Imaginémonos que en ese momento, ¿verdad? Si hubiéramos sido bien instruidos en la palabra, poder haber dicho como este Señor, ¿verdad? Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad y me pongo en el hueco de tus manos. Tú determinas, Señor. ¿Verdad? Tú determinas, Señor. ¿Sí? Sí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Inmediatamente el Señor toma acciones en favor de ese muchacho. La petición del padre no fue, sí creo, ayuda a mi muchacho, por favor. Ya no aguanto, ya no soporto esta situación, me es desgastante, he gastado mucho dinero, he visto muchos médicos y nadie le puede ayudar. Ya, por favor, sí, sí creo, sí, pero ya, haz lo que tengas que hacer con él. No, no. El padre le pide a Jesús le ayude sobre su incredulidad. Y el Señor, y nuestro Señor Jesucristo toma acciones sobre el demonio que atormentaba a su hijo. Al que cree, todo le es posible. Promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso el tema de hoy es, comencemos a vivir, iglesia, creyendo lo que crees. ¿Sí? ¿Verdad? Comencemos a vivir como si creyéramos lo que creemos. ¿Verdad? 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Vean la respuesta del Señor. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, si nos imaginamos que a partir de ahí sus discípulos no dejaron de ayunar y no dejaron de orar, podríamos caer en un sesgo espiritual, amados hermanos. Desde ahí, lo que estos discípulos debieron de haber hecho es tomar la armadura del Señor y colocársela. Y entonces incluye todo lo que conlleva ser un hijo de Dios, tener intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, tener comunión con Él, orar, si el Espíritu así lo determina, ayunar, compartir, hacer obras de bondad, hacer obras de justicia, ser amables en el partimiento del pan y la sal con los hermanos, estrechar nuestras relaciones interpersonales como familia de Cristo, todo lo que conlleva. Integridad, la armadura del Señor es íntegra, íntegra. No puede tener un parche, no puede estar defectuosa, no puede estar deteriorada, está íntegra. Y contra eso no hay demonio. ¿Sí? Hebreos capítulo 12. Perdón, Santiago, hermano, Santiago, déjeme, voy para allá. Santiago 1, del 6 al 8. Voy a leer desde el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Nuevamente habla de, de completura, de entereza, de integridad. Dice, para que seáis perfectos y cabales, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna, vuelve a hablar de integridad, de entereza, ¿sí? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Mm? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y obviamente, pues es bombardeado por el enemigo, generando la duda, ¿verdad? La incertidumbre, ¿sí? Que recae en la falta de fe. Otro de los dardos que comúnmente Satanás está con el cual está bombardeando a su pueblo, al pueblo del Señor, es el desánimo, ¿verdad? Satanás te dice, no mejorarás, tú no tienes remedio, nunca vas a cambiar, ni siquiera lo intentes, ¿quién te dijo no eres digno? Todo el tiempo, Satanás, recuerden que está amarrado, pero no está amordazado, siempre está ladrando, cual vil perro, ¿verdad? Porque nuestro Señor, en su infinito poder y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre poderosa de nuestro Señor, ya lo tiene en sujeción. Pero está vociferando, ¿sí? Generándote guerra acá, una guerra que, como te compartía, comenzó desde antes mucho que tú nacieras, en la cual nadie de nosotros pidió participar. Nos ganamos ese derecho cuando recibimos a Cristo Jesús, y es una guerra que continuará aún después de que nosotros partamos, ¿verdad? Y como les compartía, esta guerra, incluso a los que no creen, se van a ver afectados, ¿sí? Se van a ver afectados por esta guerra. Por eso el Señor nos insta a colocarnos la armadura de Dios, porque estamos en guerra, ¿verdad? Y entonces Satanás está mandándote frases de desánimo, eres una porquería, ¿a poco ya se te olvidó lo que hiciste? Seguramente Dios te va a perdonar, no inventes, tú eres de los que yo mismo empeñé y ni te voy a ir a sacar porque eres tan perverso que me la matas. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El desánimo, pues, ¿para qué sirvo? No, ¿para qué oro? No. ¿Eh? Éxodo 6:9, hermanos. Dice, voy a leer desde el versículo 5, dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Trae a memoria todo lo que en tu corazón tú creas que Dios te ha prometido en todo tu tiempo de caminar en él. Trae a memoria. Y ojo, amado hermano, cuidado si dices, no, paz, a mí hasta se me olvidó. Cuidado, cuidado, porque eso habla de lo que estamos ahorita enseñando. Duda y desánimo. Falta de esperanza. Falta de esperanza. Porque así como no puedes recordar las promesas que Dios te ha hecho, ¿qué crees? Mucho menos vas a poder acordarte de tus compromisos, ¿verdad? Y cuando el enemigo te lleva a faltar a tus promesas al Señor, te está llevando a faltarle a Dios. Pero se nos hace tan común, se nos hace tan singular que no pasa nada. Pues bueno, pues, ¿a quién le interesará si voy o no voy a la iglesia? Además, yo siento que hasta Dios ya se olvidó de mí, ¿eh? Cuando le prometiste no faltar.
si te sanaba. Cuando le prometiste llegar todo el tiempo y ofrecerte a servir, si te daba el aumento de sueldo o te daba el trabajo. ¿Mm? O por cualquier emotividad de tu corazón, ¿verdad? O de tu alma, hiciste una promesa al Señor. Entonces, mucho cuidado, amado hermano, porque si no puedes traer a memoria las promesas del Señor, mucho menos vas a traer tus compromisos. Y eso habla de lo que estamos enseñando. Duda y desánimo. Duda y desánimo. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Pero fíjense cómo dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ponte a analizar en esta tarde, ¿sí? ¿Qué te está impidiendo que escuches a Dios? ¿Qué te está impidiendo verdaderamente vivir, ¿sí? Como si creyeras lo que crees. ¿Qué congoja tu alma? ¿Sí? Los afanes de la vida, las deudas, porque también a la vez estamos viendo la respuesta. Toma, sobre todo, el escudo de la fe. El escudo de la fe, con la cual dice el Señor, podrás atajar todos los dados de fuego del enemigo. Sí. Bien, Hebreos 12. Dice la palabra del Señor del versículo 3 al 5. Pongamos atención, hermanos, en esta palabra. Bueno, en toda la palabra. Dice el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Podremos cansarnos, amén, en el Señor recuperamos nuestras fuerzas, pero no podemos desanimarnos, porque el que se desanima vive como aquel que no tiene esperanza, y el que no tiene esperanza, ¿verdad? Es el que comienza a preguntarse en su corazón si hay Dios. Ojo, amados hermanos, vean la importancia de entender la diligencia de trabajar en nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra salvación, de ser diligentes, ¿verdad? Con lo que nos ha persuadido, de vivir, ¿verdad? Eh, con buen testimonio nuestra fe. Es necesario, hermanos. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Qué otro dardo? Desesperanza. Demora a sus promesas. ¿Sí? Algo que has deseado que suceda por muchísimo tiempo y aún no sucede. ¿Sí? Y a veces nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tardará tanto? ¿Sí? ¿Realmente Dios me va a cumplir? ¿Realmente va a cumplirme esta promesa? ¿Realmente va a contestar mi oración? Bien, en este punto lo primero que tenemos que analizar es que si lo que le hemos pedido encaja en su perfecta voluntad, amado hermano. Y déjame decirte, amado oyente, que si encaja en su perfecta voluntad, no puedes interferir, ni lo puedes acelerar, ni lo puedes, no puedes meter tus manos.
Deja que fluya, disfruta la vida, sí, que Dios te ha dado. Sabedor que Él va a cumplir, que Él cumple toda y cada una de sus promesas. Pero repito, tenemos que analizar si nuestras peticiones, ¿verdad?, están alineadas con sus deseos, si nuestras peticiones están alineadas con su voluntad, ¿sí? Con el reino, con lo que ahora debemos ser en Él, ¿sí? Si no es así, reorienta y vuelve a levantar clamor en nueva petición de oración, pero ahorita estás viendo que debes ser objetivo en la voluntad del Señor, pero sobre todo, clamar con fe. Y lo más importante, lo que estamos viendo en el tema, vivir como si creyéramos lo que creemos, ¿sí? Y ahí vas a encontrar respuesta, incluso si es un no, o un por qué estás, o un por qué estás esperando tanto, según nosotros. Al final de cuentas, amado oyente, ¿qué puede ser tan inquietante en este plano sobre una promesa de vida eterna? Que si nos mantenemos estoicos en lo que creemos, ¿verdad? Como el Señor nos está instruyendo en su palabra, nadie nos la puede arrebatar. ¿Y qué sucede si no se logra todo lo que en este plano quisiéramos o creyéramos que se tiene que lograr? ¿Mm? No quiero hablar de repetidas experiencias que hemos pasado en estos meses de ahí y parte del año pasado, pero ya se dieron cuenta que simplemente se acaba, amado hermano, simplemente se acaba. Pero si tú viviste creyendo, testificando esa esperanza de vida eterna, ¿quién te la va a quitar? Absolutamente nadie. Amén. Pero también entender esta porción de la escritura, este pequeño mensaje, amado oyente, te va a llevar a tener paciencia. Como dice el Señor, que debemos de correr esta carrera con paciencia, ¿sí? Y entonces permitirás que las cosas fluyan y entenderás que no podemos intervenir en el propósito del Señor. Él tiene el control de todo, ¿sí? Vayan conmigo a Job, capítulo 12. Miren, voy a ir desde el versículo 5, dice 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde con todo, el justo y perfecto es escarnecido. 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. 6. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Fíjense lo que está meditando, lo que está hablando Job. 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, ellas te enseñarán, y las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Vean el versículo 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano de Jehová las hizo? No hay nada que descubrir, amado hermanos. Todo está en la palabra del Señor. No hay nada que inventar. No hay nada que darle formato. Todo está en la palabra del Señor. Incluso esos descubrimientos de los que se jactan o hacen héroes públicos, algunas personas, ¿verdad? Como Einstein, como Newton, únicamente documentaron algo que el Señor hizo. Ahora los siervos de Dios no tenemos que estar inventando nada, ni estar dándole formato a nada. El Señor dejó muy claro en su palabra cómo tienen que ser las cosas, hermanos. Dice, y si no lo entiendes, pregúntale a las bestias.
Les decía que es muy curioso cómo las hormigas apartan su alimento, ¿verdad? Ellas recogen sus semillitas y las parten en cuatro, porque es la única manera que la semilla, una vez que la almacenan, no germine y les destruya sus hogares. Pero cuando se trata de semilla de cilantro, la destruyen por completo, la pulverizan, porque la semilla de cilantro es la única que aún partida en cuatro puede, perdón, sí, que aún partida en cuatro puede germinar. Fíjense. Y el Señor dice, ¿cómo saben eso las hormigas? ¿Eh? ¿Cómo sabe la tierra que tiene que descansar tanto tiempo? Hoy ves al hombre echando químicos y le echan químicos, luego le echan la naranja, luego le echan el estiércol y no entienden que deben que dejarla descansar, como dice la palabra del Señor. Si fueran atentos, sensibles al corazón de Dios, Dios se los enseñaría, hermanos. Y aún así, estaría en su disposición si obedecen o no. Pero hoy el hombre a su manera quiere revivir una tierra que solita se restablecería si la dejáramos descansar. ¿Sí? Hoy escuchamos que el agua se va a acabar. No, amados hermanos, nada de lo creado por Dios se va a terminar. Lo que estamos viendo es el efecto de lo que el hombre ha hecho mal y que ahora ocupan para mitigar y controlar a las masas poblacionales. Y si esto pasa por Facebook, no me importa. ¿Sí? Y si al final así fuera, va a ser cuando Dios lo determine. Cielo y tierra pasarán, pero nosotros tenemos algo que no va a pasar y es su palabra. Es tiempo que empecemos a confiar en ella. Es tiempo que empecemos a vivir como verdaderos hijos de Dios que creemos cada una de la palabra expresada por Dios. ¿Sí? Vean esta pregunta. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano de Jehová las hizo? ¿Sí? ¿Qué otros dados? Perdón, Hebreos 6 del 17 al 20, hermanos, para entender esto de la ansiedad, de la demora, de la desesperanza. Hebreos 6 del 17 al 20. Dice la palabra del Señor, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, ¿sí? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, ¿sí? Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate, amado hermano, no sé si ya habías leído esta porción de la Escritura, y si ya, hoy llegó el tiempo de meditarla. Dice el Señor, ¿sí? Que en esas cosas inmutables, ¿verdad? En las cuales Dios no puede mentir, nosotros deberíamos de tener un fortísimo consuelo, ¿sí? De esperanza. Amén. Y deberíamos de confiar en que tenemos segura y firme, ¿sí? En estas, en estas promesas, el ancla de nuestra alma. Entonces, amados hermanos, por eso el Señor dice, no vivas como los que no tienen esperanza. Sí, porque yo no miento, porque yo no miento. Y te lo he prometido, lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. ¿Mm? Bien, ¿qué otros dardos utiliza el enemigo? Las dificultades. ¿Mm?
hay una pequeña diferencia entre problemas y dificultades. Bien, un problema. No llevo mi matrimonio como Dios manda. Ahora tengo dificultad para restablecerlo. ¿Ok? Es un ejemplo rápido y propio de lo que vamos a ver. ¿Ok? Un problema. Ganamos lo mínimo necesario. Ahora tengo dificultad para administrarlo, para aceptarlo, ¿sí? Para vivir confiado, ¿sí? Y el Señor dice, hey, hey, no te apantalles por aquellos que tienen riquezas y por la prosperidad del malo, no te apantalles, ¿verdad? Confía en mí, porque yo te haré prosperar, porque yo soy la esperanza y si pones tu esperanza en mí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no te voy a someter a nada que no puedas soportar, ¿ok? Entonces, viene a nuestra mente, ¿por qué se está en el Señor? ¿Por qué eso es tan difícil? ¿Verdad? ¿Por qué es tan difícil hacer que mi matrimonio funcione? ¿Mm? ¿Por qué es tan difícil obtener un buen trabajo? Le sirvo a Dios, no falto a la iglesia, oro, ayuno y nomás no puedo encontrar un buen trabajo. ¿Ok? ¿Qué debemos entender como buen trabajo? Si tomamos ese ejemplo, como hijos de Dios entendidos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo podemos entender un buen trabajo? Díganme para ustedes qué es un buen trabajo. ¿Eh? Donde vayas de lunes a miércoles, que entres a las 10 de la mañana y salgas a las 2 de la tarde y te paguen 100,000 pesos mensuales. ¿Qué podemos entender por un buen trabajo? Si esa fuera la circunstancia. Yo te aseguro, si tú haces una encuesta, amado oyente, nadie gana lo que quiere. Nadie. Incluso aquel que gana lo que tú quisieses ganar, si le preguntas, te va a decir que no es suficiente. He ahí la importancia de entender, ¿verdad? O más bien, he ahí la importancia de entender que debemos cambiar de acá. Ya dice el Señor, renuévate, renuévate. No podemos ver las cosas del reino, seguimos teniendo mentalidad de mundo, ¿sí? Entonces, todo, todo se complica más. Todo se complica más. Todo se complica más. Ajá. Y apenas sales de una, cuando ya viene la otra, y la otra, y la otra, dificultades para tu sanidad, ajá, y todo para que el enemigo nos pretenda llevar, ¿verdad? A la duda y a la incertidumbre, ¿sí? Para que caminemos muchos sin el escudo de la fe, sin nuestra mirada puesta en Jesucristo, ¿sí? Entonces, los problemas nunca dice en su palabra que van a desaparecer, ¿eh? Pero el Señor va de tu lado para sortearlos y resolverlos juntamente contigo, ¿sí? Santiago 1:2, por favor. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, recuérdenme. Sí, ¿Sí? sí, pastor, sí. Bueno, vamos a repetirlo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas. Entonces, ¿cómo sorteamos las pruebas? Con gozo, porque el gozo trae ¿qué? Paciencia. ¿Y cómo dice el Señor que corramos la carrera? Con Con paciencia. paciencia. Entonces, difícilmente entrarás en duda, difícilmente entrarás en desánimo y difícilmente entrarás al siguiente punto que vamos a ver, que es depresión. Difícilmente, porque tú estás gozoso, guardas tu gozo, tu contentamiento, sabedor que venga lo que venga, estás trabajando para pasar con nuestro Señor la eternidad.
Y si estás haciendo lo correcto, nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar esa promesa. ¿Sí? Segunda de Corintios, segunda de Corintios 12, versículo 10. Sí, segunda de Corintios 12, 10. Dice la palabra del Señor, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Híjole, la verdad, se requiere de mucha fe para entender y aceptar esto. ¿Sabes por qué? Porque a la mayoría de la gente no le gusta ser débil. A la mayoría de la gente no le gusta mostrarse débil. Y nuestro Señor fue abofeteado, fue injuriado, ¿eh? Y él guardó silencio. Para cualquiera, era un débil, a razón de lo que ellos esperaban como Mesías, un guerrero, aguerrido, violento, que trajera las glorias de Salomón en ese tiempo, ¿m? Y levantar al pueblo a luchar contra los romanos. Pero ven a un varón en todas sus debilidades, sangrando, sí, sufriendo dolor, no contestando las afrentas, poniendo la otra mejilla, guardando silencio ante sus acusaciones. Hoy en día y en mucho tiempo, eso es debilidad. Vean nomás qué interesante, hermanos. Mm. Queremos participar de la mesa del Señor, queremos participar de su trono, amados hermanos. Entonces, sí, debemos de gozarnos en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. Hoy veo tanta cosa que ponen en internet, hermanos, y tanta tontería que en verdad es triste, es triste. Eh, Veo títulos que mucha gente dice humor cristiano, no entiendo cómo se entendería el humor cristiano, hacer mofa de la debilidad de nuestros hermanos, reírnos, hacer chistes del Espíritu Santo. ¿Cómo tendríamos que entender el humor cristiano, hermanos? O sea, un chascarrillo, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender eso? Y también vemos versículos chinos, ¿no? Proverbios chinos de Dios me manda a ser manso, pero no menso. Eh, Tantas cosas que... ah, ¿Y sabes cuál es el tema? Tienen seguidores, tienen seguidores. Cuando el Señor dice, apártate de fábulas profanas, apártate de lo que no habla de mí, de mi esencia, de lo que soy, de mi carácter. Lo único que hemos de compartir con Él cuando partamos, el carácter, hermanos, nada nos llevamos, más que el hecho de ser cada vez más como Él. Sí, pero a mucha gente todavía le cuesta verse débil. Ah, no, ¿cómo creen? Si me ven débil, después me agarran de su puerquito. Mm. No, no, no soy el pastor, yo no puedo mostrar debilidad. ¿Ah? Si no, al rato me van a agarrar de bajada. No entiendo, hermano. Pero todo esto es para meditar, hermanos.
Acuérdate que esto, damos las citas para que tú lo medites en la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a apurarnos, porque ya se me pasó mucho el tiempo. Depresión. Ay, este dardo que lleva a hijos de Dios incluso a pensar en el suicidio. Hace tiempo hice una pregunta y hablamos de que si sabíamos que mentir era pecado. ¿Se acuerdan? Y la mayoría de la gente contestó que sí, sabemos que mentir es pecado. Ok, ¿lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Hoy, eh, y ojo, amados hermanos, no estamos juzgando razones, no, no, la palabra es clara, pero sí tenemos que estar atentos, Señor, hey, vela, hey, atento, hey, ojo, ¿verdad? Y, y podemos ver caso de hijos de Dios quitándose la vida. Si la pregunta le hiciera, amados, ¿creen que el asesinato es pecado? ¿Cuántos creen que el asesinato es pecado? ¿Cuántos saben que el asesinato es pecado? Que el homicidio es pecado. Igual muchos contestarían que saben. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Y yo compartía que en ocasiones, muchas veces cuando te enteras que una persona en el mundo se quita la vida, muchas de las preguntas que hace la gente es, ¿qué estaría pasando por su cabeza? Pues yo no sé qué puede estar pasando por la cabeza de una persona en el mundo, pero sí debería de saber qué es lo que debe pasar por la cabeza de un hijo de Dios. Y el suicidio no debería de ser. El desánimo, la falta de esperanza, la duda. Eso no debería estar pasando por la cabeza de un hijo de Dios. Y si está pasando, pues es tiempo de ponerse pila, es tiempo de afianzarse en su fe, es tiempo de clamar a Dios y decir, hey Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí? Pero todavía vamos a orar al Señor diciéndole, Señor, ayúdame cambiando a estos porque son la causa de mi desesperación, son la causa o sea, todo el mundo es la causa y seguimos sin hacernos responsables, olvidando que todo esto es personal, ¿sí? Olvidando que todo esto es personal, amados hermanos, ¿sí? Bien, la depresión te dice a ti mismo, no vale la pena, ni siquiera tienes ganas de esforzarte, ¿sí? Ni siquiera tienes ganas de esforzarte. Y vamos a ver rápidamente 4 citas, Salmos 34:18. Y no descartemos también el otro tema que les digo, ¿no? E incluso piensas en el suicidio. Y el peor del caso, amados hermanos, a veces la religiosidad o el legalismo era de Dios, era de Dios, Dios sabe por qué hace las cosas, en verdad. Digo, en ese sentido, ¿eh? ¿Me repite la cita, pastor? Por favor? Salmo 34, Gracias. versículo 18. Cercano está Jehová. Voy a leer desde el 17. Claman los justos, requisito indispensable, ya lo hemos visto muchas veces, justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y si me piden que crea que alguno los libró suicidándose, no, no lo voy a creer. Tómenme como me quieran tomar. Intolerante, incrédulo, pero no me pidan que crea que el Señor libra a sus hijos llevándolos al suicidio. No me pidan que crea eso. ¿Ven? Primera de Pedro 5:7.
Dice la palabra del Señor, voy a leer del versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios, amados hermanos. Y fíjense la advertencia del 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo que ahora vamos a conceptuar un poquito más este versículo, que en ocasiones lo agarramos como cliché para asustar a los nuevos, ¿no? No, hermanos, no, mucho cuidado, ¿sí? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Y Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sí? 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Aún tenemos que acudir cuando estamos abatidos? Pues a un hermano en la fe. ¿Y cuál es la responsabilidad de este hermano en la fe? Estar bien delante del Señor para poder, ¿qué? Encauzar a su amigo, a su hermano, ¿sí? Para poder compartir la esperanza a los nuevos. Pero Perdón, niños, pastor. ¿Dijo 11:25 o 12:25? Proverbios 12:25. Ah, ya, gracias. 12:25. Sí. Pero repito, niños llevando a niños. No puedo decir ciegos guiando a ciegos. Ninguno que ha recibido a Cristo en su corazón puede alegar ceguera. Pero sí inmadurez. Niños encaminando niños, hermanos. Y diciendo, es lo que hay. ¿De veras? ¿Es lo que hay? Pues si no se trata de nosotros, se trata de que ahora vive en nosotros. ¿Cómo que es lo que hay? ¿De veras? Vean, todo lo que tenemos que es aprender, amada iglesia. ¿Mm? Vamos a terminar. Me voy a robar un poquito más de su tiempo, perdónenme, hermanitos, pero no quisiera dejarlo inconcluso. Ya falta muy poco. Si todos estos dardos de fuego te alcanzarán con regularidad, creando incertidumbre en tu vida y en tiempos de gran incertidumbre, como cuando estás sin trabajo o atravesando una transición familiar importante, ¿sí? Todos dardos de fuego volarán hacia ti aún más rápido cuando estás en circunstancias adversas. Y por ello el Señor nos insta a estar preparados. ¿Cómo? Con la armadura. Dice, cuanto más, con el escudo de la fe. ¿Sí? Dice, ya lo leímos en Efesios 6:16, sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. ¿Sí? Bien, para estos dardos de fuego, amados hermanos, el escudo de fe, ¿verdad? Es la única protección que tenemos contra la duda, contra el desánimo, contra la desesperanza, contra la depresión, contra las dificultades. Confiar en Dios, ¿sí? Sin importar lo que veamos, confiar en Dios sin importar lo que escuchemos, ¿verdad? Confiar en Dios, ¿verdad? Sin importar lo que el mundo diga, lo que el mundo invente, es lo que nos va a dar ese poder y autoridad sobre el adversario. Necesitamos certeza de Dios, amados hermanos, cuando enfrentamos la incertidumbre. Necesitamos la certeza del favor de Dios cuando estamos atajando los dados del adversario.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Amada iglesia, necesitamos comenzar a dudar de nuestras dudas y comenzar a creer en nuestra creencia. La mayoría de la gente hace todo lo contrario, duda de su creencia y cree en sus dudas. Y esa es la peor tontería que podamos cometer. Esta tarde, amado oyente, ¿sí? Te invito a creer lo que Dios dice en su palabra. Pero sobre todo te invito a comenzar a vivir como si creyeras lo que crees. Déjame decirte que necesitas tiempo de certeza para los días difíciles que vienen. Y solamente con el escudo de la fe vas a obtener esa certeza sobre todas las promesas que Dios nos ha dado, ¿sí? Sabedores que son verdaderas, incluso cuando en nuestra vida no parezcan serlo. Y eso es fe. Y eso es fe. Amada iglesia, nunca más nos volvamos a quitar el escudo de la fe, porque Satanás nunca dejará de lanzarte dardos, ¿sí? Mantén tu guardia, confía en Dios, en su palabra, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Dios les bendice, amados hermanos, Dios les guarde. Espero que esto siga sumando, ¿verdad? A lo que Dios está haciendo en sus vidas, a lo que ustedes están sobreedificando, ¿verdad? Pero sobre todo, a que el cuerpo del Señor se fortalezca y se siga, ¿verdad? Conformando conforme a su bendita palabra. Dios los bendice y por favor quisiera pedirle a mi hermana Delfis si nos puede despedir en oración. Gracias por darse el tiempo, hermanos, y aguantarme que me alargué un poquito. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, nos seguimos edificando, Señor. Gracias te damos por la vida de tu siervo, Señor, que hoy nos compartió, Señor, este tema, Señor, de importancia para nuestras vidas, Señor, para que si nos hallamos, Señor, en duda, en desánimo, en desesperanza o en alguna dificultad, Señor, o en depresión, Señor, tomemos, Señor, de lo que tú nos das a través de tu palabra, Señor, y sobre todo sobre nuestra fe, como hoy lo vimos, Señor, el escudo de la fe, Señor, que siempre estemos atentos, Señor, a las acechanzas del enemigo, Señor, para que ningún dardo haga mella en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos que hoy se pudieron conectar, Señor, y los que posteriormente lo van a ver por las redes sociales, Señor, te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendice, Dios les guarde. Un abrazo. Hasta pronto. Amén. Gracias, Pastor. pastor. Bendiciones a todos. Hermanitos. Que el Señor les guarde.